guardó para santificar, para glorificar. Entonces, si Él lo dijo en primera palabra, nosotros también tenemos que decirlo en primera palabra, hermano. Muy bien. Vamos entonces a inclinarnos para confesar a vuestro Dios durante la semana qué es lo que han hecho, qué es lo que han ofendido a vuestro Dios, para que el Señor el Todopoderoso nos perdone. Y pidamos también, hoy día vamos a pedir por la hermana Gerarda, porque según tengo entendido la tenían que operar. Bueno, vamos a inclinarnos entonces para pedirle a vuestro Señor que Él venga a morar aquí y que Él sea que hable. Solamente la hermana Estelita será que mueve sus labios y obedecerá a las palabras del Señor, que mandará como las cascadas del agua a torrente, ¿no? Entonces vamos a inclinarnos entonces el rostro y de rodillas. Bendito y alabado seas, Padre mío. Oh mi Dios, perdónanos que te hemos despertado, Señor. Te suplicamos, oh mi Señor Dios Todopoderoso, que venga, Señor, a morar entre nosotros, Padre mío, para que tú escudriñes nuestro corazón y nuestra mente y escribas tus mandamientos de tus palabras que están encerradas en estos santos libros que tú enseñaste y dijiste a tus santos profetas y a tus santos apóstoles, Señor. Solamente nosotros, Padre mío, obedecemos tus santas palabras, Padre Santo, y que las guardemos en nuestro corazón también, para así aprenderlas a obedecer y ponerlas por obra. Señor, hoy día te pedimos en especial por todos los enfermos, por todas las autoridades del mundo, Señor, por aquellos que rigen las naciones y los pueblos. Oh amante Dios bendito, Señor, hágase tu voluntad y no la nuestra, Señor. Todo que sea hoy día, Señor, para tu santa gloria, Señor, para tu santa gloria. Amén, Señor. Amén. Vamos a escudriñar que estamos en Números, en el capítulo 28 y el versículo 16 de Números. Dice la palabra de Dios así: titula Ofrendas de las fiestas solemnes. Miren que en el tiempo de vuestro Dios había sus fiestas solemnes, pero eran solemnes de Dios, de sus mandamientos, de sus leyes, Señor. No como las de ahora, que son estas fiestas, pero no solemnes, son fiestas de diversiones en estos tiempos. Dice la palabra de Dios, dice el versículo 16: pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua de Jehová. Será la Pascua de Jehová, miren. Y a los 15 días de este mes, la fiesta solemne por 7 días, se comerán panes sin levadura. Hermanos, sin levadura quiere decir que no se echaba la levadura como comemos el pan ahora nosotros. Era sin levadura, casi como decir, como una torta. Eso era el pan sin levadura, que dice el Señor. Sigue hablándonos vuestro Dios en el versículo 18. Dice: primer día será santa convocación, ninguna obra de servicio haréis. Santa convocación. Hoy día, ¿qué nosotros ofrecemos al Señor? Hoy día sábado, ¿qué ofrecemos? La santa convocación de su día sábado, porque es santo hoy día, hermano. Por eso que nos dice la palabra de vuestro Dios, de nuestro Señor, dice: convocación, ninguna obra de siervo haréis, que ninguna obra. Y dice en el versículo 19: y ofreceréis como ofrenda encendida en holocausto a Jehová. Miren, a Jehová. Los becerros de las vacadas, y un carnero y 7 corderos de un año serán ¿sin qué?
sin defecto. O sea, ¿qué quiere decir la palabra sin defecto? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Que debían ser qué? ¿Debían ser cojitos? ¿Debían ser sin orejas o cómo? Sanito, sanito, totalmente sanito, ¿no? Eso es lo que tenemos que entender. Y dice en el versículo 20, dice, y su ofrenda de harina amasada con aceite, 3 décimas con cada becerro y 2 décimas con cada carnero. Y dice, y en el versículo 21 dice, y con cada uno de los, dice, los 7 corderos ofreceréis 1 décima y un macho cabrío por expiación para reconciliaros. ¿Qué cosa es la palabra expiación? ¿Qué es la palabra que nos habla el Señor aquí de un macho cabrío? ¿Qué representa el cabrío? ¿Qué representaba en ese entonces el cabrío? El cabrío representaba del pecado, hermanos, del pecado. Y a un macho cabrío por expiación para reconciliaros. O sea que él tenían que, digamos, antes que tenían que confesarse, el pecador se confesaba, según su culpa, se confesaba en la cabeza del carnerito o el macho cabrío, y enseguida tenía que degollarlo él mismo y desparramar esa sangre, ¿no? Pero ya sabemos quién vino a dar su preciosa sangre para que ya no se siga habiendo ese desparramiento de sangre. Creo que sabemos que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, ¿qué dice? En el versículo 23 dice, esto ofreceréis además del holocausto de la mañana, que es, dice, el holocausto continuo. Conforme a esto ofreceréis cada uno de los 7 días y ofrenda encendida en olor grato a Jehová. En olor grato a Jehová. Ofrecerá además del holocausto continuo con su libación. ¿Y cuál era la libación? ¿Era qué? ¿Era agua la libación o qué? Era vino. ¿Pero qué, de qué era el vino, hermanos? ¿De qué era el vino? ¿De qué se hace el vino? De la uva. Y entonces, ¿cuál era la libación? ¿De un vino fermentado o qué? Del jugo de la uva, ¿no? Eso era la libación que se dice aquí en la palabra de Dios. Y dice, y el séptimo día, miren, y el séptimo día, como hoy día sábado, el séptimo día tendréis, dice, tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis. El séptimo, por eso, hermana, cuando le digan a usted memorícense este versículo, que 25 que está aquí en Números, también la palabra de Dios está en toda parte, el día que es, debemos de guardar para el Señor. Por eso dice, y el séptimo día tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis. En el versículo 20, además el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová, a nuestra semana, y tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis. Y ofreceréis holocausto en olor grato a Jehová. ¿Quién absorbía el olorcito? ¿El pueblo de Israel? ¿O quién? Dios nuestro Señor, Dios, Jehová. Ya vamos a llegar alguna vez cuando también se harta de eso, y que dice, ya no me hagan holocaustos, ¿no? Por eso vamos a llegar poco. Yo les digo porque, bueno, ya eso el Señor me ha mostrado, ¿no? Entonces dice, y ofreceréis holocausto en olor grato a Jehová. Los becerros de la vacada y un carnero, dice, y 7 corderos de un año. Miren cómo les decían, chicos, lo que les tenía, pongan atención estos hermanitos, cómo les decía también un cordero de un año, cómo les hablaba eso el Señor, Y dice así, y la ofrenda de ellos, flor de harina amasada con aceite. ¿Y qué aceite era, hermanos? ¿De qué aceite sacaba? De los olivos, aceite del olivo. 3 décimas con cada becerro, 2 décimas con cada carnero,
y con cada uno de los 7 corderos una décima, y un macho cabrío para expiación por vosotros. Eso era para Dios. Y por nosotros era la expiación del macho cabrío. Los ofreceréis además del holocausto continuo con sus ofrendas y sus libaciones, hermanos. Y sus libaciones. Seguimos, hermanos, en el ahora. Números. En el capítulo, hemos terminado del capítulo 28 y desde el versículo 16 hasta el versículo 31. Ahora, el capítulo 29 dice el versículo 1 hasta el versículo 40. Vamos a tener que nos va a hablar vuestro Dios. Miren lo que dice el Señor en el capítulo 29 y el versículo 1. En el 7º mes, el primero del mes, tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis, o será día de sonar las trompetas. ¿Y cómo va a venir el Señor cuando venga en su venida? ¿Calladito? ¿Cómo va a venir? ¿Cómo va a venir cuando venga el Señor? ¿Calladito va a venir? Va a venir tocando, ¿qué? Los ángeles. Las trompetas, hermanos, va a venir tocando las trompetas. Por eso es que dice el Señor, todo ojo lo verá. Va a venir tocando las trompetas, hermanos. Entonces dice, y en el versículo 10 dice, y le ofreceréis holocausto en olor grato a Jehová, un becerro de la vacada y un carnero y 7 corderos de un año, sin defecto. Y la ofrenda de ellos de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos una décima, y un macho cabrillo por expiación para reconciliaros. Para reconciliaros. ¿Con quién se iban a reconciliar? ¿Entre hermanos? Con Dios, con nuestro Señor, con el Dios el Todopoderoso, hermanos. Para reconciliaros. Y en el versículo 6 dice, además del holocausto del mes y su ofrenda, el holocausto continuo y su ofrenda y sus libaciones, conforme a su, ¿qué dice? ¿Conforme a qué? Conforme a su ley. Eso es lo que digo, ¿por qué dijo este pastor que la ley, que esto que no había? Conforme a su ley, como ofrenda encendida a Jehová en olor grato, conforme, porque estaba dando la ley. ¿Quién estaba dando la ley? Nuestro Señor Dios el Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. Ofrenda encendida a Jehová en olor grato. Y en el versículo 7, en él dice, en el 10 de este mes, 7º, tendréis santa convocación y afligiréis vuestra santa dice, y afligiréis vuestras, dice, almas, ninguna obra haréis. Miren lo que dice el 7, léanlo bien, el 7, el versículo 7. Ninguna obra haréis, o sea que hoy día ninguna obra, por eso es que hasta el día viernes se hacen las cosas, todo, ya se deja aunque sea un pan, algo para hoy día, para comer. Hoy día no se hace nada, hoy día se guarda para el Señor, hoy día sábado se guarda para el Señor, es hasta el día sábado, hasta la puesta del sol. Cuando ya está perdiéndose el sol, ya estamos el día sábado. Miren lo que dice, y ofreceréis, dice, en holocausto a Jehová, en olor grato, un becerro de la vacada y un carnero, y 7 corderos y un año, y dice, serán sin defecto. Y sus ofrendas, flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos, una décima. Y en el versículo 11 dice, y un macho cabrillo, y un macho cabrillo por expiación, además de la ofrenda de la expiación,
por el pecado y del holocausto continuo y de sus ofrendas y de sus libaciones. El macho cabrío representa el pecado, el pecado. Por eso es que cuando se confesaban en el desierto y lo botaban, se confesaban y lo agarraban al macho cabrío, pero eso representa como cuando va a quedar Satanás aquí en la tierra, porque aquí era el macho cabrío, representaba que se hacía la expiación de su sangre por el pecado. Pero también tenemos que entender, así va a quedar Satanás en esta tierra, vagando por toda la tierra sin tener a quien tentar más, porque ya el Señor se llevó los suyos y Él estará los 1000 años aquí en la tierra con todos los que ha llevado a la perdición y al pecado. Eso es lo que tenemos que entender, hermanos, cuando se va a quedar Satanás en esta tierra solo, sin que ya no tenga a nadie a quien tentar, porque ya todos están con Él, todos los perdidos, porque ya todos los que le siguieron y en la fe a nuestro Señor Jesucristo, ellas serán levantados con Él. Eso es lo que tenemos que entender, hermanos. Eso, claro, por supuesto, está en el espíritu de profecía, hermanos. Pero aquí todavía, acá tenemos que escudriñar y entender la palabra de Dios para poder entender lo que usted acaba de decir, hermano. Y acá nos va a decir el Señor. Por eso es que es importante estudiar las profecías del Señor, porque si no, no entenderemos sus mandamientos, sus palabras y sus leyes. Muy bien, entonces sigamos. Eso es justamente lo que representa el macho cabrío, por eso dice en expiación, ¿no? Y sigamos, se dice, en el versículo 12 dice, y también a los 15 días del mes séptimo tendréis santa convocación, por eso está hablando de la convocación, santa convocación, ninguna obra de siervos haréis, y celebraréis fiesta solemne a Jehová por 7 días. Justamente por esto, hermano, es importante, hermano, que tenemos que escudriñar la humanidad de este mundo, pero como se dice, palabra por palabra y punto por punto, para poder entender también las palabras de escrito de profecía, si no, no vamos a poder entender, hermanos, porque todos no tienen esos libritos, hermanos. Bueno, muy bien, sigue hablándonos vuestro Dios. Dice en el versículo 13, y ofreceréis en holocausto, dice, ofrenda encendida a Jehová en olor grato, 3 becerros de la vacada, 2 carneros y 14 corderos de 1 año. Dice, ha de ser sin defecto, y las ofrendas de ellos de flor de harina amasada con aceite y 3 décimas de efa, con cada uno de los 13 becerros, 2 décimas en cada uno de los 12 carneros. En el versículo 15, y con cada uno de los 14 corderos 1 décima, y un macho cabrillo, por expiación, dice, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El macho cabrío representa el pecado, hermanos. Y dice en el versículo 17, dice, el segundo día, dice, 12 becerros de la vacada, 2 carneros, 14 corderos de 1 año, sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley, conforme a su ley del Señor, a su ley. Por eso a veces me sorprende cuando algunos pastores escucho que la ley no se va a hacer valer, que eso que solamente por la fe, no. Dice, de ellos conforme a la ley. Y en el versículo 22 dice, y un macho cabrillo por expiación, además del holocausto continuo y su ofrenda de su libación. Dice, el cuarto día, 10 becerros, 2 carneros, 14 corderos de 1 año, sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los
becerros con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. La ley es del Señor, la ley es de Dios, la ley es de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 25 dice, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El quinto día, dice, 9 becerros, 2 carneros, dice, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. En el versículo 28 dice, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda a su libación. En el sexto día, 8 dice, 8 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año, sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros y con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Dice en el versículo 31, dice, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. En el séptimo día, así como hoy día, dice, 7 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones, con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo con su ofrenda y su libación. El octavo día, dice, tendréis solemnidad, ninguna obra de siervo haréis, y ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida de olor grato a Jehová, un becerro y un carnero, 7 corderos de un año, sin defecto. Sus ofrendas y sus libaciones, dice, con el becerro, con el carnero y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo con su ofrenda de su libación. En el versículo 39, estas son, dice, estas cosas ofreceréis a Jehová, nuestras fiestas solemnes, además de vuestros votos y de vuestras ofrendas voluntarias, para vuestros holocaustos y para vuestras ofrendas y para nuestras libaciones y para vuestras ofrendas de paz. Y en el versículo 40 dice, y Moisés dijo, ya ahí viene el siervo de Dios, y Moisés dijo a los hijos de Israel conforme a todo lo que Jehová le había mandado. Eso es lo que tenemos que entender, hermanos, para entender los demás palabras proféticas que están, por supuesto, por aquellos hombres y mujeres escogidos del Señor, pero primeramente lo escrito está. Muy bien, ahora sí, ahora vamos para entender, hermanos, vamos ahora. Ahora sí vamos a ver en Deuteronomio, en el capítulo 16 y el versículo 1 y 2. El Señor va a hacernos entender sus leyes, de lo cual nos acaba de hablar. Dice en el capítulo 16 y el versículo 1 y 2. 1 y 2, dice el Señor. Miren lo que dice. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová. ¿De dónde lo sacó? Te sacó Jehová tu Dios. ¿De dónde? De Egipto. De noche lo sacó, porque él era ¿qué? Era la luz, porque Jehová era la luz, era la antorcha de luz, vuestro Dios. Y en el versículo 2 dice, y sacrificaréis la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas
y de las vacadas en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su ¿qué? ¿Qué cosa va a habitar allí? Su nombre, su nombre. Hermanos, escribámonos las palabras que dice vuestro Dios, escrito está, y después iremos a lo que ya son, digamos que el Señor escogido a sus siervos o a sus siervas, a quien también les ha revelado, pero primero a lo escrito está el Señor. Muy bien, vamos ahora a Éxodo, a Éxodo, al capítulo 12 y el versículo 14 y 20. Entendamos lo que vuestro Dios nos habló en aquel tiempo y nos fueron para los postreros días que son ahora. Lo celebraréis, hermanos, lo celebraréis, dijo vuestro Dios. Ya nos ha hablado vuestro Dios. ¿Qué cosa es leudado? ¿Qué? Leudado. Aleudado, justamente que ya está mal logrado, hermano. Eso quiere decir aleudado, que está mal. Eso quiere decir aleudado, que ya está mal logrado. Está mal. Versículo, es al capítulo 23. Ahora sí, 23, busquemos. Ahora sí vamos al capítulo 23 de Éxodo y el versículo 15 y el versículo 15, vamos. Dice la palabra de Dios, dice así: la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste, ¿de dónde? De Egipto. En él saliste de Egipto. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos, ¿qué? ¿Con las manos qué? Con las manos vacías. Ninguno se presentaría delante de vuestro Dios con las manos vacías, dice el Señor.